Bueno, hoy vamos a explicar el primer significado del mago, que es el significado psicológico, ¿sí? Recordemos que de cada arcano estamos aprendiendo el significado psicológico, el significado espiritual y el significado simbólico. Y del significado simbólico siempre hemos, digamos, identificado tres referentes simbólicos, ¿sí? O sea que en total son cinco significados, ¿cierto? Bueno, respecto al significado psicológico, yo lo enfoqué siempre con respecto al desarrollo humano, ¿sí? O sea, cada arcano del tarot como una etapa del desarrollo del alma. Con respecto al significado espiritual, tiene que ver con el camino de fe, ¿sí? O sea, con el camino de desarrollo espiritual. Y los referentes simbólicos son los que se identifican en cada figura, ¿no? Bueno, entonces hoy comenzamos solamente con el significado simbólico del mago. Bueno, ahí ven la figura en estos dos tarot. Uno es el tarot de Marsella de 1750, pero recordemos que ese tarot de Marsella de 1750 de Bourdelle no es el más antiguo, ¿no? Ese tarot se basó en otros, y aquí el que yo puse aquí que está como en matices verdes y amarillos, ¿no? Este es el de Combier, que es como de 1680, ¿sí? Antes. Pero bueno, pero digamos que el diseño del tarot de Marsella es como el más tradicional, ¿no? Y el que está aquí al lado es el de Oswald Witt, que era un maestro masón, y es el tarot de 1890, ¿sí? 1890 y pico. En la introducción están ahí las fechas y eso. Bueno, aquí con respecto al diseño no vemos ningún cambio significativo, ¿no? O sea, es un... Ah, bueno, con respecto a quién es él, en francés es Bagatette, algo así me parece que se dice. Nosotros lo hemos traducido como el mago, y exactamente es un mago, pero de circo, ¿sí? Que literalmente sería un prestidigitador, ¿sí? O sea, un mago de magia de circo, que hace trucos, ¿sí? Con sus manos. El diseño es igual, ¿no? Si se dan cuenta, mire, es un mago de circo, ¿cierto? De pie, frente a una mesa. Y en la mesa tiene todas sus herramientas de magia. Entonces, de verdad, el diseño no es distinto al de todos los tarots tradicionales, ¿no? Bueno, de pronto lo único interesante es que en su mano, eh, mira, parecería izquierda, pero la idea es que cuando uno ve el tarot, uno lo puede ver como si fuera en forma de espejo. Entonces, si el tarot fuera un espejo, ¿no? Si la carta que estoy viendo es como un espejo, pues sería mi mano derecha y no la izquierda. Bueno, eso digamos que no es tan relevante, depende de cómo interpretemos el símbolo ahí, lo que signifique. Pero bueno, en una de sus manos, que tiene levantada al cielo, tiene una vara, ¿cierto? Que es la varita mágica, ¿cierto? La varita mágica que todo mago usa. Y en la mesa hay distintos utensilios. En el tablero de Marsella convencional, pues hay un cubirete para revolver dados, hay un cuchillo. Bueno. Y ya después, cuando se unificaron los símbolos de que trataban, que estamos hablando de cuatro símbolos, ¿no? Que ahorita los vamos a ver precisamente en el primer significado simbólico. Pues entonces ya no tenemos tantos utensilios en la mesa, sino solo cuatro, que es la moneda en oro, la copa, la espada y una vara. Bueno, en este caso, en el tarot de Witt, digamos que está bien que la vara ya no está encima de la mesa, sino como él tiene una varita mágica en la mano, pues no hay que poner otra vara en la mesa, ¿no? Pero muchos tarots sí tienen
la varita, además de ponerla en la mano de él, en la mesa. Mira, vemos aquí otros, mira, aquí tarot de 1650. Bueno, todos tienen en la mano la vara, ¿cierto? Y igual. Mira, por ejemplo, en este de bota, si lo están viendo ahí, está la vara encima de la mesa también. La espada, una moneda en oro y una copa. Pero sí, digamos que estaría muy bien que uno ya no tenga dibujado sobre la mesa la vara. Y yo lo asumí dentro de mi interpretación, ¿no? Que en la mesa solamente habían tres elementos, como en este tarot de Muni. La copa, la moneda y la espada. Y en su mano, el basto, ¿no? La varita mágica. Bueno, y en otros tarots más recientes, sí, mira, en el tarot de Edward White también está una vara encima de la mesa. ¿Sí? Bueno, miren, este tarot de la rueda de la fortuna, mm, si ustedes lo tienen en su documento, el dibujo del mago también se muestra ahí que es más de un mago de circo, ¿no? Que hace trucos. Ah, bueno, aquí tenemos el típico tarot de Marsella, ¿cierto? De la casa Fournier, que lo dibujó con estos matices como anaranjados. Bueno, entonces me voy a hacer la lectura de los párrafos y ahí voy explicando, ¿sí? Entonces, con respecto al diseño, no hay nada especial que decir. Bueno, algunos dicen que el sombrero, como está en forma de infinito, ¿no? Entonces que tiene un significado también simbólico. Pero digamos que lo más evidente del significado del mago es que es un mago con sus herramientas de trabajo. Sí, eso es como lo más evidente si nos damos cuenta. Un mago de pie. El hecho de que esté de pie o sentado sí es muy importante en el tarot, ¿no? En la simbología medieval. De pie significa que está activo, ¿sí? No está en actitud receptiva, si estuviese sentado, sino en actitud activa, ¿sí? Es agente. Pero con respecto a la figura, entonces, lo referente es un mago con sus herramientas de trabajo, digamos, ¿cierto? Para hacer su magia. Bueno, te vamos con el primer referente, que es el psicológico. Desde el punto de vista del desarrollo humano, en la figura del mago, tenemos el primer fruto de la existencia, el nacimiento de una nueva identidad yoica. Entre los símbolos encontramos, además del mago, una vara, una copa, una espada y una moneda de oro. La copa y la espada son símbolos contenidos en la literatura medieval en distintos relatos acerca de la búsqueda del santo real, así como en las aventuras de los caballeros templarios, que por medio de la espada defendieron los intereses de la cristiandad durante las cruzadas. Sí, mira, la espada y la copa son símbolos cristianos, ¿no? La copa representa la copa donde Cristo tomó la Santa Cena, ¿no? Cuando dice, o sea, el cáliz, ¿sí? El cáliz, la copa de la nueva alianza. Cuando Jesús dice, tomar de esta copa y de este vino, que representa mi sangre, que es por vosotros derramada. Entonces, la copa es símbolo de la cristiandad, ¿sí? Y la espada es símbolo de los templarios, que a través de la espada, pues defendían las fronteras territoriales de la cristiandad. Bueno, eso es solamente como a nivel, digamos, ahí sociológico, ¿no? Respecto a esos dos símbolos. Entonces, por eso en los cuentos de la búsqueda del santo real, el santo real es que se cree que se puede encontrar la copa donde Jesús tomó la Santa Cena, ¿no? Eso de verdad no tiene sentido histórico, porque esa copa donde Jesús tomase la Santa Cena, pues no tendría ningún significado antiguamente para que la hubiesen guardado, ¿no? Porque lo importante era como el simbolismo y no tanto los elementos. Pero después sí se volvió una leyenda, ¿sí? Y seguramente por ahí sí existe algún santo real, o sea, alguna copa. Debe ser alguna copa que se usó y muy importante, que la usaría algún rey o en algún monasterio. Puede que sí exista, ¿no? Pero no la de Jesús.
sino cualquier otra que se haya vuelto famosa, bueno, y se haya guardado como tradición, ¿no? Bueno, de su parte, la vara, ¿sí? O sea, la vara es el bastón, bueno, es otra manera de representar el cetro de los reyes, que simboliza el poder de su reino, ¿sí? Todos los reyes tienen un cetro de gobierno. Entonces sabemos simbólicamente que la vara representa eso, ¿sí? El cetro. Y la moneda de oro es un modo de representar las riquezas del reino. Tenemos así cuatro símbolos tomados de la vida en la Edad Media, que se refieren a cuatro grupos sociales de aquella época, que se llamaban estamentos, ¿no? En la India se le llaman castas a esa división de grupos sociales, y en la Edad Media se le llamaban estamentos. Primero, la nobleza, representada por la vara o cetro del rey, ¿sí? Los reyes, la nobleza. El clero, representado por la copa o cáliz que usa el sacerdote. La milicia, representada por la espada de los caballeros medievales. Y los campesinos, artesanos y comerciantes, representados por la moneda en oro o de oro, que remite a la riqueza producida por el trabajo de la tierra y de los bienes materiales. Entonces, miren, en la figura del mago tenemos un primer referente, digamos, social, simbólico social, que en las cuatro herramientas, ¿sí? De la vara, la espada, la copa y la moneda, están los cuatro grandes estamentos, que es los reyes, la iglesia, los militares, los soldados, la milicia y los artesanos. Bueno, mira, estos mismos cuatro estamentos son los que trata de representar eh, las cuatro figuras de la corte, ¿sí? Que son sotas, caballeros, reinas y reyes. Entonces las sotas serían como el pueblo, ¿no? Que a través del fruto de la tierra, del trabajo y la producción, pues producen riquezas, ¿cierto? Las sotas, que representan al pueblo, ¿cierto? La tierra. Por eso la moneda en oro, ¿no? Que es un producto comercial. Bueno, los caballeros, o sea, la milicia que usa la espada, serían pues el caballero, ¿cierto? Que está encima de un caballo, ¿cierto? Eh, los reyes, pues el cetro, ¿cierto? Y las reinas, la copa. Entonces ahí en vez de reinas, podrían haber puesto un sacerdote, ¿sí? Para representar que la copa representaría a la iglesia y los sacerdotes. Bueno, en esa investigación histórica del tarot, tendremos que investigar por qué hay reinas y no hay sacerdotes, ¿sí? Entonces tenemos reyes con su cetro, reinas con su copa, pero deberían ser sacerdotes, caballeros con su espada encima de un caballo, ¿cierto? Y el pueblo, o sea, los pajes, o el pueblo con una moneda representando la tierra. Y ahí están los cuatro elementos, ¿no? Ahorita los vamos a especificar más. Bueno, eso simplemente es un referente, digamos, social, sociológico de... Recuerden que en cualquier simbología, depende de los criterios que uno use, uno puede investigar distintas temáticas, ¿no? Aquí pues nos interesa más la cuestión psicológica y espiritual, pues por nuestras búsquedas espirituales, pero también estos referentes sociales y políticos también son pues, digamos, importantes de tener en cuenta de vez en cuando. Bueno, entonces sigamos aquí con los párrafos del documento. Los cuatro instrumentos se refieren a los cuatro elementos de la alquimia: el fuego, el agua, el aire y la tierra. El fuego es el poder transformador, pues la voluntad humana debe y puede transmutar toda materia vil en sustancia pura. El agua es el bálsamo inspirador, pues al igual que el vino, alienta al cansado, así como las emociones positivas estimulan al desanimado. El aire transmite las ideas, las cuales viajan por el espacio en espera de quien pueda recibirlas. Y la tierra es el campo de acción del continuo laborar humano. Notemos también que estos cuatro elementos son los cuatro alimentos que nutren nuestra vida: la luz, el agua, el aire y el pan de la tierra, comida material.
Bueno, estos cuatro instrumentos de la alquimia, ¿no? Los cuatro elementos de la alquimia, los cuatro instrumentos del mago, representan las cuatro funciones psicológicas básicas presentes en todos los seres humanos. La bala es el símbolo del poder de la voluntad, que puede unir los designios del cielo con las esperanzas de la tierra. La copa es el símbolo de las emociones, que como las olas del mar fluyen en un continuo de subidas y bajadas. La espada es el símbolo de los pensamientos, pues las ideas son las defensoras de la verdad. Y la moneda de oro es el símbolo de las acciones humanas, ya que solo a través del trabajo humano es posible producir los bienes necesarios para la existencia. Bueno, entonces mira, en los cuatro elementos que utiliza el mago estamos representando las cuatro facultades de la estructura psicológica de los seres humanos, ¿sí? Por eso estamos aquí en el significado simbólico del mago. Entonces, el significado simbólico del mago es que representa la estructura psicológica de los seres humanos. Estructura que podemos dividir en cuatro facultades, ¿no? Que son acciones, emociones, pensamientos y voluntad. ¿Sí? O sea, la facultad volitiva de tomar decisiones, ¿no? La facultad intelectual de pensar, la facultad emocional de sentir, ¿cierto? Y la facultad, digamos, comportamental, la facultad de hacer, de actuar, ¿cierto? De ejecutar. Bueno, ahora bien, tanto el contenido de estas cuatro funciones psicológicas como la estructura misma en que se relacionan son diferentes en cada persona. Sí, o sea, cada persona tiene su propia manera de pensar, sentir, actuar, ¿cierto? Por eso decimos que la figura del mago representa el nacimiento de una nueva identidad yoica, pues en cada ser humano la manera en que se mezclan y ordenan los cuatro elementos es particularmente personal. De este modo, la identidad de cada mago se define por la manera en que juega con sus cuatro herramientas. Entonces, mira, cuando hablamos de la identidad yoica, ¿sí? De cada sujeto, nos estamos refiriendo a esa particular manera que cada persona tiene de combinar sus emociones con sus pensamientos, con sus acciones y con sus decisiones, ¿sí? Y como en cada uno de nosotros, esa manera, ¿sí? De actuar, sentir, pensar y decidir es como tan distinta, ¿cierto? Entonces, por eso decimos que en el mago está representada el nacimiento de una nueva identidad yoica, ¿sí? Que es lo que llamamos la mente. Mira, cuando en psicología se habla de la mente o la psique, se habla tanto de facultades cognitivas como emocionales, como volitivas, ¿sí? Y también como actitudes disposicionales, ¿sí? Las formas en que uno actúa. A veces cuando uno escucha mente, uno solo piensa que está hablando de los pensamientos, ¿no? Pero en psicología cuando se habla de psique, ¿sí? La psique humana o la estructura psíquica, nos estamos refiriendo a todas las facultades humanas, ¿sí? No solamente la inteligencia cognitiva, ¿sí? Sino la estructura, por ejemplo, el manejo del cuerpo, ¿sí? Lo que últimamente se ha llamado la inteligencia corporal, pues, o lo kinestésico, pero también lo emocional, ¿sí? Lo social, ¿sí? Y también lo volitivo, ¿sí? La toma de decisión. Bueno, y también en el mago está representada el nacimiento de nuestra identidad yoica, o sea, la manera en que cada uno de nosotros hace uso de su voluntad, de su pensar, de su emocionar y de su actuar, ¿sí? Eso es. Entonces, bueno, sigamos leyendo. Por lo tanto, se espera que el uso de los cuatro elementos se dé en forma armónica y equilibrada, pues de lo contrario estaríamos ante lo que la psicología denomina disonancia cognitiva, que simplemente es un término para designar la falta de congruencia entre pensamientos, sentimientos y acciones. Por ejemplo, cuando en una relación de pareja, alguno de los dos sabe que el otro no le conviene, por diferentes razones, ¿sí? Pero a pesar de sus miedos y dudas, se siente emocionalmente tan atraído o atraída que termina haciendo lo que el otro le pide, aún en contra de su propia conciencia. ¿Sí? Eso es disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva es cuando no podemos unificar
lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que hacemos, ¿sí? Cuando se piensa una cosa, se siente otra cosa y se hace otra cosa. Entonces la idea es que hay que salir de esa disonancia cognitiva, ¿sí? Hay que unificar en forma armónica, ¿sí? El uso de nuestras cuatro facultades o las cuatro herramientas. Sin olvidar que, como tal uso armónico y equilibrado no es perfecto, siempre necesitaremos dejar lugar para la fe que toma decisiones aún en medio de incertidumbres y confusiones. Sí, entonces mira, la idea es que uno nunca va a tener un desarrollo armónico de la personalidad 100%. Uno tiene que buscar pues un punto óptimo, ¿no? Digamos de 1 a 10, tratar de tener 7, ¿sí? 8 de desarrollo armónico, ¿sí? El desarrollo armónico tiene que ver tanto con la manera en que las cuatro facultades se articulan, o sea, esta congruencia, que no haya disonancia, ¿sí? Pero también tiene que ver con el contenido, o sea, que uno haya desarrollado en su vida, digamos como en un pastel estadístico, que uno haya desarrollado 25% del cuerpo, 25% del corazón, 25% de la cabeza y 25% del alma, o sea, que toma decisiones, ¿sí? O sea, bien, estas cuatro herramientas tenemos los cuatro elementos, ¿no? Que es la tierra, que representa el cuerpo, que es la moneda en oro. El agua, que representa las emociones, que es la copa. El aire, que representa los pensamientos, que es la espada. Y el fuego, que representa la voluntad, que es la vara. Entonces, la idea es que uno debería haber desarrollado en forma armónica los cuatro elementos de su estructura, ¿sí? O sea, el cultivo del cuerpo, el cultivo del corazón, ¿sí? El cuidado de la mente, el cultivo del alma. ¿Sí? O sea, todos necesitamos tener algún tipo de educación, ¿sí? De cultivo, de cuidado, ¿sí? Del cuerpo, corazón, mente y alma, ¿sí? Y esa es una primera, de pronto, pregunta que usted podría hacerse, ¿no? ¿Cuál de estas cuatro herramientas tengo más débil? O sea, he usado menos. Sí, tal vez usted usa mucho su cabeza, pero casi no usa su corazón. Usted usa mucho su cabeza y casi no usa su cuerpo. Usted usa mucho su corazón, pero no usa su voluntad, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es equilibrar las cuatro facultades, ¿sí? Trate de aumentar lo que tiene más débil y de disminuir, ¿sí? De no tener en exceso lo que tiene más fuerte, ¿no? Que esa es toda la apuesta de la ética aristotélica, ¿no? Que la virtud se encuentra en el punto del medio, que no se inclina ni a excesos ni a déficit. Entonces, si usted tiene un exceso del uso de la mente y un déficit en el uso del cuerpo, pues tiene que equilibrarlo, ¿no? Llegando al punto medio. O tiene un déficit de la voluntad y un exceso de emociones, ¿sí? Entonces, esa es la primera tarea del mago, ¿sí? El equilibrio de su estructura psíquica. O sea, que sepa tener un buen porcentaje tanto de el cultivo del cuerpo, del corazón, la mente y la voluntad, ¿sí? Que es el alma. Y que además los conecte, ¿sí? Los estructure de tal manera que entre los cuatro haya un diálogo conciliatorio, ¿sí? Un diálogo de acuerdo, donde estén de acuerdo, ¿sí? Que la voluntad decida una cosa, entonces la mente planea la forma de llegar a ese objetivo que la voluntad decidió y el corazón se motiva al alcance de ese objetivo y el cuerpo obedece las acciones que deba ejecutar para alcanzar ese objetivo. Bueno, eso también es importante, ¿no? Que es lo que llamamos la jerarquía de los cuatro elementos. O sea, esos cuatro elementos se subordinan de esa manera, ¿no? O sea, el cuerpo se subordina al corazón, el corazón a los pensamientos y los pensamientos a la voluntad. Bueno, eso lo vamos a profundizar más cuando veamos el significado simbólico. ¿Sí? Ahí vamos a ver de la jerarquía de estos cuatro elementos. Bueno, hay muchas más cositas. Aquí solamente quiero enfatizar la cuestión psicológica, ¿no? Entonces, mira, el mago representa, el mago, ¿sí? Representa el nacimiento de una nueva identidad yoica que está compuesta
de acciones, emociones, pensamientos y decisiones. ¿Y estamos llamados a qué? Estamos llamados a un desarrollo armónico de esa estructura yoica, ¿sí? Un desarrollo armónico y congruente, ¿sí? Entonces bueno, yo terminé este parrafito con este texto que me pareció muy, muy llamativo, donde se explica de qué trata esta apuesta de los cuatro elementos que se dejan gobernar por la voluntad, ¿no? Bueno, la vara representa tres cositas, no solo la voluntad, representa la conciencia, o sea, mira, representa nuestra parte espiritual, nuestra alma, ¿sí? Y la parte espiritual nuestra se compone de conciencia, voluntad e individualidad, ¿sí? Pero bueno, esos son matices que después vamos a ir desarrollando más, ¿sí? Entonces, la moneda en oro representa el cuerpo y las acciones del cuerpo. La copa representa las emociones, los sentimientos. La espada representa los pensamientos, las ideas. Y la bala representa la voluntad, ¿no? Primeramente. Entonces, bueno, veamos este parrafito que cité de este filósofo, que me parece muy, muy ilustrativo al respecto del contenido psicológico del mago. Dice, en todo acto, en este sentido, hay hasta cierto punto un acto de fe. O sea, mira, en todo comportamiento, sin toda apuesta, hay un acto de fe. Una anticipación del futuro, que es simultáneamente una apuesta existencial absoluta, puesto que las posibilidades desechadas ya jamás retornan ante mi acción. Si mira, cada vez que usted se decide hacer algo, hay un acto de fe. ¿Por qué? Pues porque no siempre tenemos la capacidad de prever las consecuencias últimas y finales de nuestras acciones, ¿sí? Mira, por más inteligente que usted sea, sí, usted puede prever ciertas respuestas, ¿no? Por ejemplo, en la economía. En la economía se pueden prever ciertas respuestas esperadas, pero no todas las respuestas esperadas, ¿sí? No todo es previsible. Entonces, mira, si ni siquiera en la economía se puede, menos en las decisiones políticas de los pueblos, ¿no? Uno no puede anticipar de antemanera con anticipación, ¿cierto? Uno no puede anticipar los resultados totales de mis acciones, ¿sí? Tal vez un 70%, un 80%, pero no totalmente, porque hay variables que entran en juego que uno no puede dominar, ¿no? Entonces, por eso al final en todo acto hay un acto de fe, ¿sí? Por eso quise enfatizar que, mira, sin olvidar que como tal uso armónico y equilibrado no es perfecto, siempre necesitaremos dejar lugar para la fe que toma decisiones aún en medio de incertidumbres y confusiones. Mira, la fe significa que uno tiene esperanza, que uno tiene, sí, la esperanza es como la palabra, ¿no? De que va a llegar lo esperado, lo planeado, más allá de mis estrategias racionales y ejecuciones materiales, ¿no? Uno confía, ¿sí? Y esa parte de fe hay que también asumirla, ¿no? Uno confía, entonces las cosas se pueden dar o no se pueden dar. Mira, esto es lo que se llama en la India el karma yoga, que es que uno actúa eh, renunciando a los frutos de la acción. O sea, yo hago mi tarea, ¿sí? Lo que me corresponde. Pero puede que haciendo lo que me corresponda a veces tenga éxito, a veces no. Les pongo un ejemplo sencillo. Un partido de fútbol, ¿sí? Eso lo sabe todo técnico. Dice, mira, nosotros planeamos y los jugadores ejecutan lo que hizo la dirección técnica, ¿cierto? La planeación. Y uno intenta, pero en ocasiones se gana y en ocasiones no se gana. Bueno, eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Lo que nos corresponde no son los resultados de la acción, ¿sí? Sino la responsabilidad de ejecutar lo que hay que hacer. Más allá de que los resultados a veces sean positivos y a veces no tanto. Bueno, mira, luego siempre encontramos que hay entre lo que yo sé, lo que yo quiero y lo que yo hago, un desequilibrio inexplicable, desconcertante. También lo interesante. Bueno, ese es un texto donde se llama Ensayo sobre lo absoluto, ¿no? De editorial Caparrós, donde este filósofo está desarrollando más que todo la investigación de la conciencia humana, ¿sí? O sea, ¿qué es la conciencia humana en este capítulo?
Y la conciencia humana tiene que ver con estas facultades, ¿no? Lo que yo sé, ¿sí? Mis pensamientos, lo que yo quiero, mis sentimientos, lo que yo hago, mis acciones. Y uno busca, pues, cierto nivel de congruencia, ¿no? Que no haya disonancia. Pero en la fenomenología del comportamiento humano, ¿sí? De lo humano, sabemos que eso búsqueda de esos niveles de congruencia no es siempre el 100%. Por eso es que este párrafo me pareció tan ilustrativo al respecto. Entonces, mira, repitamos lo que puse en negrilla, ¿no? Luego, siempre encontramos que hay entre lo que yo sé, ¿sí? Todos mis conocimientos, lo que yo quiero, ¿sí? Todos mis anhelos, y lo que yo hago, ¿sí? Todas mis ejecuciones, un desequilibrio inexplicable, desconcertante, ya que en efecto, el objeto consciente de mi deseo y de mi volición se dejaría declarar en términos de lo que ahora conozco, ¿sí? Pero jamás hago exactamente lo que quiero, jamás sé exactamente lo que hago. Sí, a ver, veamos de nuevo que es importante. Mira. Sabemos que entre lo que yo sé, lo que yo quiero y lo que yo hago hay un desequilibrio inexplicable y desconcertante, ya que, aunque en efecto, ¿sí? El objeto consciente de mi deseo y de mi volición se dejaría declarar, ¿sí? O sea, sí se dejaría atrapar en términos de lo que ahora conozco, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Jamás hago exactamente lo que quiero, ¿sí? Y jamás sé exactamente lo que hago. Bueno, este dilema ya lo identificó San Pablo, ¿sí? En la carta a los Romanos, capítulo 7, que aquí no vamos a tratar el dilema de que no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, ¿sí? Que decía San Pablo, decía, no, yo no entiendo, porque yo allá dentro de mi interior, yo quisiera hacer una cosa, y después me encuentro haciendo lo contrario de lo que quisiera. Sí, está en Romanos capítulo 7, pues allá el verso 15 en adelante, como del verso 15 hasta el 30, bueno, o más. Que es la lucha del alma humana, ¿no? Que el alma humana siempre tiene una lucha interior, ¿sí? Está dividido interiormente entre lo que quiere hacer y lo que acaba haciendo, ¿sí? Bueno, esa lucha que San Pablo identificó, muy interesante, aquí está en términos psicológicos, filosóficos, ¿sí? ¿Sí? Luego, siempre encontramos que hay entre lo que yo sé, lo que yo quiero y lo que yo hago, un desequilibrio inexplicable y desconcertante. Pues jamás hago exactamente lo que quiero y jamás sé exactamente lo que hago. Bueno, también esta dinámica del manejo de las cuatro herramientas es donde está la primera reacción del mago. ¿Sí? O sea, aquí llevémoslo entonces al campo de lo simbólico y espiritual. Mi a volverse un mago ya en el sentido no de los que trabajan en circos, ¿no? Haciendo pues digitaciones, o sea, movimientos rápidos con sus manos para engañarnos, sino un mago en el sentido espiritual, ¿no? Mira, la primera tarea del mago en el sentido espiritual es el desarrollo armónico de sus cuatro facultades, o sea, el equilibrio entre el actuar, el sentir, el pensar y el decidir, ¿sí? En esa dinámica, ¿sí? En esa dinámica en la que el cuerpo se subordina al corazón, el corazón a la mente o el pensamiento, y el pensamiento al alma. Bueno, en esa dinámica y ese juego del fuego, de las decisiones, el aire de las ideas, el agua de los sentimientos y la tierra de las acciones, es donde el mago desempeña su primera tarea, ¿sí? Entonces, mira, la primera tarea que todos tenemos en nuestro desarrollo espiritual es cómo conseguimos que estos cuatro elementos se desarrollen a plenitud y en forma armónica, ¿no? Que sean como las dos tareas. Un desarrollo a plenitud de mis habilidades corporales, de mi hacer, ¿sí? Un desarrollo a plenitud de mi desarrollo emocional, ¿sí? Un desarrollo a plenitud
de mis capacidades cognitivas y un desarrollo a plenitud de mis apuestas volitivas, ¿sí? De mi voluntad. Y cómo luego de que las desarrollo en plenitud, las conecto para que puedan tomar acciones, decisiones en conjunto, ¿sí? Que lo que yo decida en mi alma sea lo que yo planee en mi mente y sea hacia lo cual esté motivado mis emociones y sean las cuestiones que yo ejecute con mis acciones, con mi cuerpo. Bueno, esa es la primera enseñanza, que es la enseñanza psicológica de qué representa el mago. Entonces, el mago representa el nacimiento de nuestra identidad yoica, de nuestra estructura psíquica, que tiene que aprender a manejar sus acciones, sus emociones, sus pensamientos y sus decisiones. Bueno, hasta ahí lo dejamos en esta noche. Entonces, mira, recuerden revisar las actividades. En las actividades que les pongo semanalmente, hay ejercicios para este desarrollo armónico de la estructura de la personalidad, ¿no? Mis actividades semanales. Entonces, por ejemplo, dice, mira, decide parar la pensadera. Hay que dominar la mente. El ejercicio versus es para fortalecer la voluntad, ¿sí? El que tiene ahí en su documento, ejercicio versus. Yo hago lo contrario de lo que quisiera hacer. Por ejemplo, no tengo ganas de lavar la loza, entonces la lavo. No tengo ganas de hacer ejercicio, entonces lo hago. O tengo ganas de ver televisión, entonces no veo televisión. Entonces, mira, el ejercicio versus, que es hacer lo contrario de lo que quiero, desarrolla la voluntad. ¿Sí? Y bueno, ahí hay otros ejercicios, ¿no? Por ejemplo, la rutina diaria. El ejercicio de rutina diaria es obligarnos a hacer algo más allá de lo que queramos o sintamos. Rutina diaria es todos los días a la misma hora, en un mismo sitio, haciendo una misma cosa. Eso también fortalece la voluntad. El ejercicio de desidentificarme de mis emociones, mira, ejercicio de Asagiori, ¿no? Que ya les envié en documento aparte. Ese ejercicio de desidentificación de Roberto Sagiori es muy importante para darnos cuenta que nosotros somos el sujeto consciente de las emociones, pero no somos las emociones mismas. ¿Sí? Somos el sujeto consciente de los pensamientos, pero no somos el pensamiento mismo. Y somos el sujeto consciente de las acciones, pero no somos las acciones mismas. O sea, mira, acción, emoción y cognición son contenidos de la conciencia. Y yo soy la conciencia misma. Bueno, con todo esto tiene que ver este primer arcano del mago, ¿no? Yo soy la conciencia misma, ¿sí? No soy los contenidos de mi conciencia. Yo no soy las acciones, sino el que hago. Yo no soy las emociones, sino el que me emociono, que es distinto, ¿no? Y yo no soy los pensamientos, sino el que construye los pensamientos, ¿sí? El que se activa a través de emociones y el que ejecuta acciones. Pero yo no soy la acción misma. Bueno, les invito a que mediten en eso, que es que a veces hay una confusión en la psicología occidental. Yo soy el que hago las acciones, ¿sí? Yo soy el que me emociono y el que pienso. Pero dentro de nuestra propuesta de desarrollo de la conciencia, uno acaba identificándose con el contenido de los pensamientos, las emociones y las acciones. Pero yo no soy sino el sujeto consciente, ¿sí? De esos contenidos de la conciencia. Bueno, ahí hay una diferencia abismal en la psicología del mago y la psicología, digamos, de un niño, ¿sí? Un niño todavía no puede hacer este tipo de distanciamiento de los contenidos de la conciencia. Y eso nos ayuda a hacerlo, por ejemplo, la meditación budista, ¿sí? Cuando usted tiene tratos de meditación budista todos los días, media hora, una hora, usted se da cuenta que usted es el sujeto consciente de los contenidos de la conciencia que hay en usted. Usted se da cuenta de que hay pensamientos que vienen y van. Hay emociones que se activan y se desactivan, ¿sí? Y hay sensaciones del cuerpo que vienen y van, pero que usted no es nada de eso, ¿sí? Usted es el sujeto consciente de cada uno de esos contenidos.
Bueno, hacia allá va la educación del mago, ¿sí? La educación psicoespiritual del mago. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Les invito a que hagan las actividades, que sigan meditando y reflexionando sobre los contenidos del documento y que comiencen desde ya, ¿sí? A tener algún tipo de estrategia y ejercicio mediante el cual usted pueda permitirse un desarrollo armónico de toda su estructura psíquica, ¿sí? Un desarrollo armónico y congruente de sus acciones, sus emociones, sus pensamientos y sus decisiones. Bueno, Dios les bendiga. Nos vemos en 8 días con el significado espiritual del mago. Que pasen buena noche.